transmitiendo en vivo desde Ministerios Esperanza de Gloria en la ciudad de Chicago, el evangelista Abelardo Rivera Villanueva. Que Dios los guarde en esta hora y que Dios los bendiga. Quiero traer para ustedes la continuación de el rey Ciro y cómo el paralelo que tenía con Donald Trump y qué es lo que tal vez la iglesia que salió a votar por Donald Trump, aunque fueron elecciones muy difíciles, qué es lo que la iglesia necesita en América, lo que la verdadera iglesia necesita. En esta sección voy a traer: la iglesia de Dios necesita un gran avivamiento. Y pues en la sección pasada vimos que hombres que no conocen a Dios tal vez son usados por Dios para traer lo que el pueblo de Dios necesita, como en el pasado el rey Ciro, el rey Darío, el rey Artajerjes. Todos estos fueron usados por Dios para restaurar a Israel del primer cautiverio. Y después vimos cómo Harry Truman, como Donald Trump, tal vez sean usados por Dios ahora para restaurar a Israel en el segundo cautiverio, que casi ha durado casi 1900 años, pero que ahora han regresado a su tiempo. Tal vez, así como Ciro el Grande de Persia fue usado para restaurar las murallas y el templo, pues así ahora Donald Trump puede tener la unción para despertar y para restaurar la iglesia en América, que tanto necesita un avivamiento. La iglesia necesita despertar, humillarse y arrepentirse y buscar de Dios. Así, tal vez es la única forma de detener los juicios de Dios antes de que se cumpla la consumación de los siglos, y porque las Escrituras hablan de la consumación de los siglos. Las Escrituras hablan de todo lo que está por venir. Y quiero decirles que las Escrituras hablan más de la segunda venida de Cristo que todas las demás Escrituras en el resto de la historia. Pero parece que la iglesia se ha apartado. La iglesia se ha apartado de la Escritura. Y la iglesia está trayendo filosofías, está enseñando filosofía. Pues antes de entrar en el mensaje, quiero orar para que el mensaje sea el mensaje que necesita oír a la iglesia, algunos de los miembros de la iglesia, esos que aman a Dios, pero que no se han atrevido a predicar todo el concilio de Dios. Aquellos que conocen toda la Escritura, pero no quieren traer la Escritura para no estar políticamente incorrectos. Pues miren, que Dios tenga misericordia. Oremos. Padre, gracias, Señor, en esta hora. Te damos porque por estos medios, Señor, por esta transmisión, se puedas llevar a tu iglesia a ese despertamiento, a ese avivamiento, a esa gran cosecha que tú tienes para los últimos días. Ayúdame, Señor, porque yo sé que no puedo hacerlo yo solo, pero en tu gracia, Padre, en tu gracia, con el Espíritu Santo ayudándome, que me dé las palabras que necesito para traer este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Entonces les decía, hermano, que en las Escrituras nos dice la Escritura que Dios usó a grandes hombres para traer avivamiento, o para traer restauración, o para traer las cosas todo lo que se necesita a través de la historia. Pues Dios lo ha usado con hombres que de veras creen la Escritura. Y la iglesia de Dios hoy necesita un gran avivamiento. Y eso lo vemos en la segunda de Crónicas. En el capítulo 7 del 14 en adelante, dice así su palabra: si mi iglesia se humillare y orare y buscare mi presencia y se arrepintiera de sus malos caminos, entonces yo prometo que mis ojos estarán abiertos y mis oídos atenderán sus oraciones, y yo oiré desde los cielos el clamor de mi pueblo y perdonaré sus pecados y sanaría su tierra. Dios promete que si su iglesia y el pueblo que conoce a Dios se humilla y
se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos y busca la presencia de Dios, entonces dice que sus ojos estarán atentos, estarán abiertos y sus oídos van a atender las oraciones de su pueblo. Él oirá desde los cielos el clamor del pueblo y perdonará sus pecados, y dice que sanaría y restauraría, restablecería y renovaría nuestra tierra. Pero la iglesia aquí en los Estados Unidos, y yo no sé cómo esté alrededor del mundo, pero parece que la iglesia está entrando en una apostasía global en toda la orbe de la tierra. Está careciendo de la pasión y de la urgencia de predicar el evangelio del reino completo. Y de predicar el evangelio del reino como el único medio de salvación. Ese es lo único que tiene poder de Dios para salvación. El evangelio del reino de Dios tiene que ser predicado. Y tiene que ser predicado a los que no creen, así como el rebaño o la grey de Dios. Y tiene que ser predicado con urgencia antes de que el Señor regrese del cielo en llama de fuego, dice, con sus poderosos ángeles, para tomar venganza de los que no conocen a Dios y los que ya conocen a Dios, pero eligieron no obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si comparamos la segunda venida, la aceleración profética de las cosas, los problemas que están agobiando a las naciones de la tierra, y comparamos todo lo que está escrito en las Escrituras hace casi unos 3.500 años, de 2.000 a 3.500 años, todo se está cumpliendo y se está cumpliendo rápidamente. Y si comparamos la segunda venida del Señor, escuche bien lo que les voy a decir, con el próximo torneo de la Copa de Fútbol, la Copa Mundial, el Campeonato Mundial de la FIFA, podemos ver claramente ese paralelismo. Si la iglesia de Dios en América, ahora estoy hablando de la iglesia americana, yo no sé cómo esté el resto de la iglesia alrededor del mundo, porque yo solo he estado predicando en algunos países, pero no en todos. Si la iglesia de Dios en América tan solo tuviera el 10%, escuche bien, el 10% de la pasión por la segunda venida de Cristo, como el resto del mundo secular, no creyente, estos no creen, pero tienen esa pasión por el próximo campeonato del fútbol, de la Copa. Y déjenme decirle que la van siguiendo desde las eliminatorias, y las van siguiendo y a ver si su equipo pasa y en cuál ronda, y si llegan al repechaje y todas las cosas que implica seguir el campeonato. Pero es una pasión grande. Y es pasión porque no conocen ninguna otra. No tienen fe, no tienen esperanza, no tienen el amor de Dios. O si lo tienen, lo relegan a un segundo lugar. Ese es el problema. La iglesia en América, pues, si lo comparamos con América, a América no le interesa mucho el campeonato de fútbol. No tiene la pasión. Pero si la iglesia en América tuviera el 10% de lo que el resto del mundo tiene por el fútbol, la iglesia tendría el avivamiento que desesperadamente necesita para salvar nuestro país. Aunque dicen los republicanos, Donald Trump decía que quería hacer América grande otra vez. Los demócratas decían, América ya es grande. ¿Cuál es el problema? El problema es nada más los dos partidos grandes que rigen la política en los Estados Unidos. Es que los demócratas, que era tradicionalmente el partido del pueblo, el partido de los pobres, ese partido se ha vuelto muy liberal en los últimos años. Y se ha vuelto tipo marxista, socialista. Y un socialista, déjeme decirle que es un comunista sin armas. Y para allá se dirigen rápidamente. Y el liberalismo los ha apartado de una vida un poco más piadosa, un poco más conservadora, que es lo que el Partido Republicano tiene. Pero déjenme decirle, hermanos, republicanos, demócratas,
Todos están corruptos, hay una corrupción grande. La iglesia de Dios, que debería de ser la iglesia que debería dar la muestra, también padece de esa corrupción. La iglesia de Dios parece que la misma corrupción que hay en la política se mezcló en la religión. Pero Jesucristo nos dice en su palabra que eso pasaría en los últimos días. La iglesia de Dios debe de permanecer. Hay una iglesia que de veras cree. Esa es la iglesia que es lavada con la sangre del Cordero y que espera realmente y que cree todas las Escrituras. Y a esa iglesia es la que yo me refiero hoy, que aún esa iglesia está un poco dormida. Las Escrituras dicen, lo comparan con 10 vírgenes. Son 5 vírgenes prudentes y 5 necias. Y dice que las 10, las prudentes y las necias, están esperando la venida de su Señor. Y las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. La diferencia es que las prudentes tenían aceite en su lámpara. Tenían su lámpara encendida y tenían aceite, y las necias no. Pero las 10 estaban esperando la venida del Señor y cabecearon y se durmieron. Y así está la iglesia hoy. La iglesia parece estar inconsciente, insensible y deliberadamente ignora todos los múltiples problemas geopolíticos que están plagando con calamidades a todas las naciones del mundo, afligiéndolas profundamente, a toda la humanidad en general, hermano. Esto es global. La iglesia de Dios en América está, por lo tanto, muy tranquila, está callada, silenciosa y no tiene voz sobre la persecución que están pasando. Aquellos que tienen la fe cristiana alrededor del mundo están sufriendo una persecución grande, están siendo víctimas, están siendo mártires en muchos países en la tierra. Y la iglesia de Dios en América parece estar muy confiada, parece que está confiando. Tal vez en el poderío militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para proteger nuestro territorio nacional, y posiblemente tenga la misma mentalidad orgullosa y arrogante de que el resto de los americanos no creyentes. Porque déjenme decirle, hay americanos que son creyentes, que son humildes, que esperan en Dios y creen en Dios. Pero la mayoría no. Y lo vemos ahora con estas elecciones. El 50% está a favor, el 50% está en contra. ¿En cuál lado nos encontramos? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Nuestra nación, aunque estaba pasando por una crisis temporal, dicen la mayoría, una crisis temporal financiera y una crisis de seguridad nacional, al final se recuperará la posición y al estado en el que ha estado acostumbrada. Y va a seguir siendo la nación más poderosa de todas las superpotencias del mundo. La iglesia de Dios en América parece que inconscientemente es igual de desafiante y de arrogante que la nación americana, que no cree. Y cree que la iglesia americana cree que somos superiores a las iglesias de Dios en el resto del planeta. Y que los problemas que hay en el Medio Oriente, y los problemas que hay en otras naciones del tercer mundo, y los problemas que hay en el resto del globo terráqueo, nunca van a llegar a nuestro país. Pero, ¿por qué tenemos esa mentalidad? Porque nosotros somos los Estados Unidos de Norteamérica. Y como les decía hace rato, pasamos por crisis temporales, las vamos a superar y vamos a resurgir más fuertes y mejores que nunca, porque somos los más creativos, somos los más innovadores y somos las personas más resistentes de todas las personas del planeta Tierra. Fíjese qué arrogancia, cuando todos somos iguales delante de Dios. Pero nosotros, los Estados Unidos de Norteamérica, hemos llegado a depender con orgullo de nuestras propias fuerzas y hemos echado afuera la única fuente de potencia que hizo Estados Unidos lo que es hoy. Déjenme decirles, Estados Unidos de América es el primero y es el último país sostenedor y defensor. Es la última fortaleza para el mundo que ama la justicia, que ama la libertad y que ama la democracia.
Somos la última ciudadela y el último bastión de esperanza para el mundo. Por eso las naciones de la tierra quieren venir a la tierra prometida. Es por eso. Pero ¿de dónde llegó eso? Estados Unidos ha olvidado que fue el poder de Dios que hizo a América el poder más poderoso, el país más próspero de la tierra, que fue el primer país que fue fundado en los principios y en los caminos de Dios, cuando Dios Todopoderoso derramó toda su bendición en América. Desde el primer presidente Washington y los primeros fundadores de América dedicaron en oración a este país y hicieron pacto de obediencia a Dios al inaugurar este país. Pero si tú crees en Dios y crees las Escrituras, y si no te constriñe y si no te estruja tu corazón, si no sientes tristeza tu corazón por la persecución que hay en más de 134 países alrededor del mundo, el espíritu del anticristo y el espíritu antijudío, antisemita se está levantando contra el pueblo de Dios, persiguiendo a ambos judíos y cristianos. Y se constriñe tu corazón y se estruja cuando conoces eso. Pero si no conoces, o peor, es que no sabes o que no entiendes, tal vez no entiendas lo que está pasando. Pues es peor que entiendas y que hagas caso omiso, que no pongas cuidado a eso. Porque en la Escritura en los últimos días está escrito que todo esto iba a pasar. Y déjenme decirle, la condición de América, anoche, mientras dormíamos tranquilamente, cómodamente en América, muchos hermanos de la fe cristiana fueron decapitados, fueron crucificados o enterrados vivos. Y esto está pasando en 134 países, casi todos son musulmanes, comunistas o en parte. Entonces, América necesita entender lo que está pasando. Niños cristianos asesinados por negar su testimonio. Alguna mujer arrojada a prisión por no negar su fe cristiana. Algún pastor perdió su iglesia, ya fuera destruida por vandalismo o por incendio. Y a través de América, a las altas horas de la noche, cuando tú te levantas por un bocadillo, por una cosa, alguna mujer cristiana secuestrada y violada y vendida para recaudar fondos, como esclava sexual, para recaudar fondos, para financiar los grupos terroristas contra cristianos y judíos, que son los grupos ISIS. Y todos los hermanos cristianos de la fe están pidiéndole ayuda a América, pero América solo hay un ensordecedor silencio. Y déjeme decirle, la matanza sigue y sigue y sigue, como dice en el Evangelio de Juan 16. Dice, y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde a Dios servicio. Y harán esto porque no conocen ni al Padre y no me conocen a mí. Mas yo os he dicho, el verso 4, he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que yo ya os había dicho. Y el odio sigue y sigue. ¿Por qué? Dice Mateo 24, 8 y 9 que será principio de dolores y entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Y siguen clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y en Apocalipsis 6, 10 y 11 dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tú que eres fiel y verdadero, no juzgas a nuestra sangre y a los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansarían todavía un poco de tiempo más hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, mártires como ellos. Fíjense qué profunda está la Escritura. Esto se dejó escrito hace 2000 años en Apocalipsis. Y dice que clamaban a gran voz y ahora están clamando y están pidiendo la ayuda en América. Pero América
dice que no está escuchando la voz. Tal vez la elección de Donald Trump haga despertar a América, porque él sí más o menos entendió eso. Digo, no sé si será usado por Dios, no sé si tendrá la unción para salvar a América, pero sí tal vez para restaurarla y restituirla. Ahora, Jesucristo nos dice en Apocalipsis 22, 21, que Él sí escucha. Él sí escucha el clamor y escucha los gritos de ayuda allá en el cielo. El mismo Jesucristo les está diciendo en Apocalipsis 20, 21. Aquel que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Todas las respuestas de todo lo que está pasando están en las Escrituras. Algunos los entienden, algunos no. Hay personas que han estudiado las Escrituras y saben de lo que estamos hablando. Hay otras personas que no lo creen. Pero yo te digo, toma como una oportunidad más que Dios te está dando. Dios está hablando a través de estos medios para que te arrepientas, para que te vuelvas de tu vana manera de vivir y te vuelvas a Dios, que lo busques mientras puedas ser hallado y puedas dar tu vida y puedas entregar tu vida a Dios. Quiero hacer un llamado para que repitas esta oración, y esta oración la tengo en todos mis libros que he escrito. Es el plan de Dios para salvación. Está en un matrimonio feliz, será posible, conquistando la tierra prometida, cuál será el futuro de la tierra prometida y crisis en el Medio Oriente. En todos estos libros tengo una oración, y es el plan de salvación pues es la única solución que yo ofrezco a través de mis libros, y que la Escritura, el Evangelio dice, que hagas esta oración de todo tu corazón y te entregues tu vida. Padre, me arrepiento, soy un pecador, reconozco que necesito tu perdón, que con la sangre de Cristo compraste, Señor, mi perdón, que al morir en la cruz, Cristo nos da la vida eterna, venciendo Él a la muerte y resucitando al tercer día. Yo lo creo, yo lo confieso, lo creo en mi corazón para justicia y lo confieso con mis labios. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nadie lo borre jamás. Lo único que el Señor busca es que abras tu corazón como el buen ladrón en la cruz y le digas: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todas estas están en mis libros. Ahí abajo está el número donde puedes conseguir mis libros. Después voy a poner un website para que se puedan conseguir en Amazon y se puedan hacer libros electrónicos que se puedan leer. Y tengo por publicar otros libros más. Les pido sus oraciones porque quiero dedicarme completamente a predicar la palabra de Dios y de traer al mundo que no conoce el único medio que hay para salvación. Es el Evangelio del reino de Jesús. Es lo único que tiene poder de Dios para salvación. En otras secciones vimos que todos los problemas que están aquejando a las naciones de la tierra no tienen solución. La solución es Cristo. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. Él tiene poder para salvar, para sanar y para liberarte de cualquier opresión. Hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Dios se quede con vosotros.